cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes. Para estar a la vanguardia, sintonízate con Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar. Dirige Juan Manuel Ramírez. Comenzamos Blue 4.0 en esta tarde. Mi querida Tata Solarte, la saludo, la veo radiante, la veo feliz. Es que me encanta noviembre, es el mes de mi cumpleaños, entonces yo soy feliz en noviembre, desde 1 de noviembre, así como dicen, desde septiembre se siente que viene diciembre, desde noviembre 1 yo empiezo a celebrar mi cumpleaños. La veo con cara de cumpleaños, es con cara de ponqué. No, y además estoy rojita porque vengo de la ciclovía, como es domingo, entonces aquí estamos cumpliendo. Oiga, mi querida Tata, ¿qué ha pasado esta semana? Muchas cosas. Uy, sí, pasó de todo, póngale cuidado. El pasado, voy a empezar como en orden más cercano para acordarme. Okay. El jueves pasado tuvimos el encuentro de Mujeres TIC. Ah, sí. Que fue muy buena en el edificio de Microsoft. Sí. Y con unos aportes muy interesantes y con unas cuotas que cada vez nos sorprenden más de las mujeres en el sector tecnológico. Okay, y eso me encanta, ese protagonismo de la mujer. Y se va cortando esa brecha. Claro, cada vez más. De presencia de mujeres, que era una conversación de hace 5 años muy grave, hoy sigue, pero en menores proporciones. Bueno, martes y miércoles fue el evento de Colombia 4.0. Oiga, que estuvo muy interesante. Enfoque inteligencia artificial, enfoque ciberseguridad, muchos jóvenes de diferentes universidades, del SENA, aprendiendo un poco sobre programación, asistencia importante, en realidad, de gente muy joven allá en Corferias. Bueno, ¿qué más ha pasado? Carlos Rivera, un artista mexicano, ¿se acuerdan? Sí, claro. El de la banda sonora de la película Coco, que a todos nos puso a llorar, pues supuesto. Estuvo de visita en Colombia. Ah, pero qué bien. Estuvo de visita el pasado miércoles, martes y miércoles estuvo de promoción en nuestro país, precisamente porque en México está la tradición del 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Entonces él celebró allá en México y se vino para acá, para Bogotá, para Colombia, y estuvo en un sitio especial haciendo la celebración para varios periodistas también, para que sintieran de cerca lo que es la celebración del Día de los Muertos. Una fiesta maravillosa. Yo le voy a contar qué pasó esta semana. ¿Qué más? Pues imagínense, Tata, que esta semana se dio un debate en el Congreso de la República, un espacio que se lo voy a poner de esta manera para que usted entienda la magnitud del tema del que le hablo. Usted se para frente a su computador, un día cualquiera, y entonces usted necesita hacer un trámite. ¿Cuál fue el último trámite con el Estado que usted hizo? Póngame un ejemplo. Uy, el tema de la declaración de renta. Perfecto, DIAN. Entonces usted entra a la DIAN. ¿Y qué pasa? Que la página de la DIAN está caída. Pero eso es muy normal. Sí, hagamos uno que no sea tan frecuente. Digamos que para su emprendimiento. Digamos que voy a sacar un certificado de tradición, que ese sí corre fácil. Se va a la superintendencia de notariado y entonces viene que la página, que también se cayó la semana pasada, no funciona. Y entonces ustedes pues tienen que ir al INVIMA y no funciona. ¿Usted se imagina llegar un día en el que necesita hacer sus trámites y que el tema no funcione, básicamente porque el Estado no tiene garantizado el servicio de almacenamiento de datos, mejor conocido como el de nube pública? ¿Usted se imagina eso? Me acuerdo de la canción cuando sonaba y que decíamos, uy, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerda? Un grande nubarrón se alza en el cielo, o sea, se aproxima una fuerte tormenta. Pues la cosa puede ser así de grave la tormenta. Y precisamente este debate del que le hablo lo que hizo fue poner el dedo en la llaga y advertirle al país que esa tormenta podría suceder si no se toman medidas claras. Se dejó vencer un acuerdo de contrato marco de nube, que ya les vamos a contar de qué se trata, pero que al final de cuentas lo que está en juego es la posibilidad de que los colombianos puedan tener a las entidades funcionando con normalidad en los próximos años. El senador Carlos Guevara, de la Comisión Sexta, allá en el Senado de la República por el partido Mira, lideró esta conversación y está con nosotros aquí en Blue 4.0. Senador, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Un gusto, Juan, un saludo también a Tatiana. Bueno, muy contento de volver aquí a Blue Radio y poder explicar a los colombianos la importancia del debate de nube pública, que como usted lo señalaba, lo hizo muy bien, y la fragilidad que hoy quedó el Estado colombiano. Más de 200 entidades, Juan, que tenían sus convenios marco firmados bajo un modelo, digamos, de contratación pública eficiente, transparente, con los mejores. Pues hoy, a raíz de la suspensión abrupta del acuerdo marco 4, pues prácticamente se ven abocadas a contratar a cualquier proveedor.
Estamos muy preocupados, ese fue el punto central del debate, 195 entidades en riesgo, la DIAN, el INVIMA, el Ministerio de las TIC, los que mencionamos las ahora. Entidades territoriales, la Superintendencia también de Notariado, y viene un proceso electoral muy complejo, la registraduría también puede tener riesgos en virtud del lanzamiento de la base. O sea de que, datos. para acabar de entender, lo que sucede es que cualquiera de esas entidades con las que los colombianos con cierta frecuencia hacemos trámites, tienen que contratar a un proveedor que les garantice el almacenamiento de la información, de los datos. Y eso se hacía a través de un mecanismo que hoy ya no está disponible. Sí, es un mecanismo prácticamente único en Colombia y referente a nivel internacional para que todas las entidades pudieran contratar la mejor tecnología, los mejores proveedores de almacenamiento de nuestros datos. Es como cuando teníamos el teléfono y lo queremos cambiar. Uno lo que quiere es preservar sus fotos, preservar sus archivos, preservar sus investigaciones. Y el Estado sí mismo tiene que buscar dónde almacenar la información. ¿Qué información? La información ciudadana. Sus datos biométricos, la información financiera, la información de sus cuentas bancarias, como la vida, de lo que usted tiene, sus propiedades. Por ejemplo, si se quiere, por ejemplo, pagar el impuesto de vehículos, pues todo eso se hace a través de la nube. Y eso obviamente se almacena en unos servidores que pueden estar en cualquier parte del mundo, pero que tienen un respaldo no solamente a nivel de tecnológico, sino que también esas empresas que son las mejores del mundo le prestan una asesoría, un acompañamiento a las entidades territoriales para que lo puedan hacer bien. Eso se llama la digitalización del Estado colombiano, y hoy todos a través de un clip pagamos nuestra factura de predial, pagamos digamos el impuesto de renta. En condiciones normales y funciona. Eso funciona en condiciones normales, ¿no? Obvio, cuando que se va a presentar, Juan, que es la preocupación, porque muchas de las entidades nos hicieron llegar respuestas que están en un plan de transición porque no saben qué hacer, pues se van abocadas a ir a la ley 80 y a ir a la ley 80 es buscar cualquier proveedor que se preste para prestar esos servicios. Ese es el riesgo que surge con esta situación, porque entendería yo que si es un contrato o un convenio marco es que usted no se sale de ahí, como que hay unas garantías, digamos, de que va a estar un estándar con ciertas, digamos, calidades, y usted no se saldría de ahí. Hoy, ¿cómo queda ese escenario? Entonces lo que sucede es que podría aparecer cualquier proveedor, porque lo que quiero entender es que hay detrás. Cuando usted deja vencer ese contrato o convenio marco allá en Colombia con Preficiente es porque probablemente quiere algo. ¿Qué es lo que ustedes, senador, identifican que puede pasar? Bueno, ¿Qué es lo que busca el Estado? Identificamos varias cosas. Una, falta de planeación de Colombia con Preficiente, porque es un contrato de esta categoría de 1.3 billones de pesos, que es el estandarte de la información pública del país, geoestratégica, la información también, por ejemplo, el movimiento de las fuerzas militares, de cualquier operación táctica que se requiera, en el caso de la fuerza pública, o de cualquier movimiento financiero que haga el Estado, o de la información sensible de los colombianos, las bases de datos, sus propiedades, la información estratégica también de las entidades, pues puede caer en manos de cualquier servidor. Eso es lo que nos preocupa. ¿Qué evidenciamos? Se dejó vencer el acuerdo marco con una premisa, y es que había que abrir la competencia. Y decíamos, bienvenidos, pero ¿a quién? Si estamos con los mejores, ¿no? Y abrir la competencia, pero flexibilizando los requisitos de ingreso. Pasamos de unas normas de ciberseguridad, de las más importantes y las más rigurosas del mundo, prácticamente como pasar de la Liga A a la Liga B para que ingresen muchos actores. ¿Qué nos preocupa con eso? Que puede ser que mucha de nuestra información quede en compañías que sus casas matrices se encuentren en países donde no se garantice la privacidad, y que por una orden del Ejecutivo terminen diciéndole a esa compañía, entréguenos los datos de tales personas o de tal información estratégica, porque sus regímenes políticos así lo determinan mediante ley. O en otros países donde no hay la confiabilidad para la administración de los datos. Ya nos pasó hace unos años, acuérdense el caso IFX, donde se capturó la información de salud de los colombianos y no se quiso la empresa para volver a recuperar la información. Nos pasa a nosotros de pronto cuando llega un correo de spam y nosotros hacemos un clic y nos roban toda la información. Ese es el mismo caso que puede estar pasando con el Estado colombiano. Están los que dicen, bueno, el cambio obviamente genera este ambiente de incertidumbre, pero ¿y por qué no permitir que otras empresas y no las mismas 4 estadounidenses o 5 que son conocidas por el servicio de nube entren? ¿Por qué no empresas europeas? ¿Por qué no empresas chinas que están muy de moda y que están, digamos, no están en esa lista del acuerdo marco? ¿Por qué no incluirlas?
Por ejemplo, las que usted menciona, las chinas tuvieron la posibilidad de participar en este acuerdo marco 4, no lo pudieron hacer por temas legales, esa es la realidad, no pudieron entrar, y el acuerdo marco se estructura para que esos jugadores, para los que nos están viendo y escuchando, es como entrar a la Champions League. Hay unos requisitos, y esos requisitos no se pueden mover porque son los mejores, dentro de los mejores para que puedan competir. Hoy la flexibilización a través de lo que ellos han denominado democratización, que a nuestro juicio puede ser una monopolización, conlleva lo siguiente, que entren nuevos actores bienvenidos, pero que no se bajen los estándares de calidad y protección de los datos. A nivel internacional están las normas ISO, y eso en cierta medida permite que todas las compañías tengan unas normas de calidad y de ciberseguridad, que es ahí donde yo quiero poner, digamos, o subrayar el debate, ciberseguridad, para ir a otras normas que pueden cobijar entrada de otros actores, pero con unos riesgos muy latentes en materia de seguridad. Ya lo han dicho no solamente países europeos, sino también aquí latinoamericanos. Hay compañías que tienen sus matrices o son originarias de países que son muy riesgosos. La misma Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de los datos personales, dijo, podemos hacer en cierto modo convenios de nube y protección de datos con todos menos un listado de países, son como 6 o 7 países, y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque en esos países nuestros datos estarían en mucho riesgo. Esa es la realidad, y la inteligencia artificial pues abre un mundo también complejo porque no solamente nuestros datos, sino también la información personal, nuestra forma de actuar, nuestros comportamientos estarían también expuestos si no se maneja de manera eficaz este tema de la nube pública en Colombia. Muy interesante entender sobre el tema de las empresas que dicen ustedes no cumplieron, porque me niego a creer que las empresas chinas cumplen en todos los países del mundo y en Colombia no pueden. Pero quiero llevarlo a otro escenario, y es el de la ubicación de los datos. Usted lo mencionaba tras bambalinas hasta ahora, y es que se habla de repatriación de datos. ¿Qué significa ese tema? O sea, ¿cuál es la preocupación frente a soberanía? O sea, lo que les preocupa en el Estado es quién tiene los datos y dónde están almacenados, porque uno entendería que pues es muy difícil saber dónde están. Sí, ese es el punto, uno de los puntos también centrales de nuestro debate, porque dentro del proceso de modificación del acuerdo marco empezaron a surgir varias inquietudes. Una, que se prorrogó 3 veces, hubo más de 1.200 observaciones de pliego de condiciones, propuestas de los oferentes para modificar el pliego, y una de ellas que surgió a última hora, donde los actores tuvieron que reaccionar en menos de 24 horas, fue una cláusula, la cláusula 27, y es la obligatoriedad de quienes vayan a prestar nube tengan que repatriar los datos a Colombia en servidores en el territorio colombiano. Y ahí volvemos a un capítulo de los servidores o la propuesta del gobierno nacional de traer aquí un gran data center, y que se propuso que fuera en Cartagena, pero cuando fueron los empresarios de Cartagena, no, aquí no se puede construir porque no hay agua ni luz. Luego se propuso Bogotá tampoco, porque no tenemos las redes de energía que soporten la electricidad que demanda un data center. Eso es prácticamente garantizar la energía de una ciudad intermedia como Armenia, como Ibagué, para poder solventar un data center de esta categoría y con la robustez que se requiere. Entonces, tecnológicamente es imposible repatriar los datos, y lo más complejo es que las compañías tendrán que pagar un estudio para garantizar la viabilidad de la repatriación de los datos. Y ahí entra un concepto que es soberanía de los datos, y tenerlos, como se hacía años, en archivos físicos, como en nuestro caso que teníamos nuestra biblioteca y nos ocupaba toda la sala, o recurrir a archivos digitales, donde mediante un clic tú puedes observar en cualquier parte del mundo tu información. Pues hoy el gobierno quiere volver a traer toda la información a Colombia, con el argumento que estando en Colombia está protegida. Y no, hoy independientemente de donde esté ubicada la infraestructura, lo que tenemos que garantizar son los algoritmos, las normas de seguridad, los mecanismos de protección de los datos para que no se los roben, no los capturen, y terminemos como pasó hace unos años con IFX, donde tuvimos una crisis, donde el ministro Lizcano se estrenó con una crisis donde capturaron la información estratégica y la información pública de los colombianos. Y muy seguramente se tuvo que haber pagado para rescatar esa información, que no sabemos en manos de quién quedó. Información que puede conllevar al deterioro de derechos fundamentales, y lo propusimos. Yo creo que, Juan, tú que manejas los temas tecnológicos,
cuando se estructuró la Constitución del 91, se protegió en cierto modo el derecho a la intimidad, a la privacidad, a los datos, pero no se tenía previsto que hoy estamos en una ciudadanía digital, que hoy somos ciudadanos digitales, que estamos compartiendo toda nuestra información en unas plataformas y en una nueva tecnológica donde en cualquier momento pues, podemos quedar expuestos, claro, donde te pueden coger tu imagen, cambiarte tu imagen. Estamos en unos riesgos muy complejos. Claro, vulneran identidad digital y se quedan con todo. Que quedan toda la información. Acuérdense que en estos días hubo una empresa sancionada porque precisamente estaba tomando los datos biométricos. Sí, sí. Y aquí estuvieron. Y a cambio de criptomonedas. Sí. Entonces, es muy delicado porque el que tiene hoy la información tiene el poder. Sí, y en un mundo tan complejo como este necesitamos garantizar que la información quede en las mejores manos y en las mejores compañías tecnológicas, independientemente de donde estén ubicadas. Senador, ¿y qué viene después de este debate? Bueno, viene una preocupación, lo planteamos porque muchas entidades nos señalaron que están en ese plan de transición. Muchas están volviendo a sus servidores privados, a comprar servidores. O sea, tener tener un cuarto. El mismo Ministerio de las Telecomunicaciones, les digo, ya empezamos a tener nuestra nube pública privada. Eso le iba a decir, porque la ministra creo que estuvo allá y hubo varios funcionarios públicos. O sea, esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Y yo se lo manifesté porque lo respondió por escrito, que sus servidores iban a estar de nuevo en las instalaciones del Ministerio de las Telecomunicaciones. El INVIMA, por ejemplo, que usted mencionó, está muy preocupado porque si se cae la nube, no va a poder garantizar los trámites para poder certificar los productos y que se pueda generar toda esa cadena de emprendimiento que se genera en virtud, digamos, de las certificaciones INVIMA. Y tenemos más de 30, 40 entidades que nos han respondido que no saben qué hacer porque era un plan de transición y no hubo la suficiente preparación del Estado para ayudarles. No sé, el INVIMA no sirve hoy, imagínese cómo va a ser mañana. Una pregunta, senador, un poco en la relación, en la dirección del futuro. Están los que dicen que hay un decreto presidencial que lo que busca es promover los desarrollos de software de entidades públicas con entidades, digamos, desarrolladoras del Estado. ¿Les suena que, por ejemplo, en un futuro pudiera estar detrás de todo esto una empresa como Internexa, que hace parte de ISA y que es una empresa de telecomunicaciones que pudiera convertirse, porque el presidente del lo ha dicho, en tal vez ese gran proveedor de nube? ¿Tal vez es lo que está detrás? Pues esa fue la pregunta del debate que no nos quisieron responder, porque esa es la gran preocupación, que durante el desarrollo de esta estructuración del Acuerdo Marco 4 aparece una directiva presidencial señalando que los servicios de nube, los servicios tecnológicos, los servicios de innovación, se recomienda trabajarlo con Internexa. Y cuando vamos a la funcionalidad, la operatividad, los objetivos estratégicos de Internexa, pues es una empresa importante porque es del grupo ISA, es una empresa que se ha dedicado al cableado por fibra óptica, pero servicios de nube no tiene. Y lo que sepa, nube pública. Eso salió desde presidencia. Eso firmado por el presidente Petro. Y no tendrá que ver que el hoy presidente de Internexa al tiempo es consejero de transformación digital de presidencia, tiene esa doble función. Y que fue en su momento gerente de la ETV, cuando fue el presidente Gustavo Petro alcalde. Y que hoy que fue consejero y que hoy es funcionario directivo de Internexa. Digamos, me llama la atención porque si sale de presidencia la recomendación y hay un consejero que al tiempo es el gerente de Internexa, es como si el consejero se recomendara. Pues pregunto. Ese es el conflicto y lo que nosotros llamamos el debate, que esto conlleva como a pavimentar la autopista para un monopolio. ¿Por qué un monopolio? Porque muchas entidades, acuérdate de cómo se maneja la administración pública, que es por anualidad. Una entidad estatal no puede contratar los servicios, por ejemplo, de nube pública o los servicios de cafetería, los servicios de vigilancia por 4 años, lo tiene que ser anualizado. Obviamente hace el contrato y se garantiza la apropiación presupuestal, pero muchas de estas entidades, sus contratos vencieron en junio, julio, agosto, muchas en noviembre, que es el final del Acuerdo Marco 4, y no tienen con quién renovar, porque el Acuerdo Marco 5, que habilita los precios, que habilita las condiciones, que habilita a los actores, no está firmado. ¿Qué tiene que hacer ese ingeniero de sistemas o ese director de tecnología de cualquier entidad pública, orden nacional, municipal o cualquier empresa del Estado? Ir al mercado mediante una modalidad de ley 80 y en virtud de la ley de garantías lo que le obliga es solamente firmar convenios interadministrativos. ¿Con quién le haría? Pues a nivel nacional ya hay una directriz que dice, le recomiendo que lo haga con Internexa. Prácticamente
en cierto modo se estaría pavimentando un camino para fortalecer a Intecnesa, una compañía que su objeto social no, o su core estratégico no es nube pública, a través de la contratación y sobre todo a través de esta coyuntura que el propio gobierno creó, esta tormenta que se aproxima, que es muy compleja, que puede ir cayendo poco a poco los servicios del Estado, poco a poco, como un chuchuchú en el sector tecnológico, y conllevaría que las inversiones que están haciendo muy importantes. Aquí, por ejemplo, Oracle hizo una inversión muy importante en Bogotá región en nube. Aquí la anunciamos. Y otras se fueron del país por garantías en materia de seguridad. Se está yendo. Finalmente, entonces, para cerrar un poco con la primera pregunta, o sea, la advertencia clara es, ¿estaríamos ante un inminente colapso de trámites del Estado por cuenta de esta crisis con la nube pública? Sí, muy posiblemente sí, ya lo anunciamos, y la preocupación es que no hay un plan que conlleve a que cada entidad pueda administrar sus datos, sus programas, porque no solamente son los datos, son que le llegue al adulto mayor el subsidio del adulto mayor, que el ICETES pueda entregar las becas, que el Ministerio de Educación todo lo que pueda realizar las pruebas de Estado, que podamos pagar los comparendos, que podamos pagar nuestros impuestos. Se cae la nube pública porque esos son datos que están en compañías americanas, que en el momento que se acabe su contrato, me imagino que aún están y se van venciendo los contratos y ahí va terminando. Se van terminando. O sea, sería inminente. En este momento no hay un plan claro, o sea, el Ministerio de las TIC no le dijo, es que, o sea, hoy hay digamos, el sonajero, puede ser Internex o puede ser esto, pero no hay un plan claro. Hoy ¿qué le dijimos al director de Colombia Compra Eficiente? Y yo le abono lo siguiente, siga adelante con el acuerdo de marco nube 5. Es mejor tener algo que no tener nada. O sea, ¿cómo está hoy? No, porque el 4 se venció, acuérdate que se venció y se quedó cerrado ese modelo. Sí, se está ajustando uno nuevo. O sea, el 5 es uno nuevo. ¿Con las mismas o nuevas empresas? Con nuevas empresas. Ayer, según el 28, que fue el día del debate, pues sorpresivamente se cayó el SECOP. Entonces los oferentes no pudieron hacer sus ofertas. Compreficiente tuvo que extender el horario hasta medianoche para que los oferentes pudieran publicar sus propuestas. ¿Qué le dijimos a la ministra y al director de Colombia Compreficiente? Es mejor un mecanismo de contratación transparente, que ahorra el 70% de los costos, Juan, 40% de los costos en transacciones, lo que paga el ciudadano por el uso de la nube pública, porque al final lo pagamos todo a nivel de impuestos, que reduce los tiempos de contratación de 8 meses a 15 días, porque tú te sientas con los actores y tú dices, yo necesito la aplicación para inteligencia artificial, yo necesito un programa para administración de Excel, yo necesito un programa contable, yo necesito el soporte de estos datos, pues eso se va a perder porque no, pues se acabó el contrato y como cualquier compañía pues dice hasta aquí las llegamos. Únicas que no se afectan son las notarías, porque como no han digitalizado nada. Bueno, son las únicas que se salvan. Eso nos da para otra conversación. Y en conclusión del debate, porque no nos respondieron una satisfacción general del Congreso, porque no tuvieron las respuestas técnicas. Esta decisión de suspender el acuerdo marco se hizo sin ningún estudio, Juan. Nos respondieron que se hizo una reunión informal. En un tintico. En un tintico, bueno, ¿por qué no hacemos esto, lo otro? Y me parece que me suena por allí, hagámoslo así. La esquina al frente del pronto saquemos esta circular como para que el sector público tenga un canal, una salida, tratemos de avanzar. Y aquí la Procuraduría le puso mucho ojo a este proceso de licitación, porque están de fondo nuestros datos, 1.3 billones de empresas, más de 12.000 empresas locales de tecnología, muchas de las que usted ha traído aquí al programa, trabajan nube pública, porque nube pública no solamente es subir la información, sino son los desarrollos locales, claro. Y por supuesto, alrededor de 120.000 empleos directos que se generan con este tema de la nube pública. Senador Carlos Guevara, Partido Mira, Comisión Sexta del Senado, le agradezco mucho por venir a Blue 4.0, a los estudios de Blue Radio, para contarnos con tanto detalle las conclusiones de este debate, tal vez el más importante que hubo en la semana, y que tiene que ver con nuestros datos, que tiene que ver con los trámites del Estado que nos afectan a todos. Nuestros datos públicos y personales siguen en riesgo. Gracias. Senador, siempre gracias, Juan. Gracias, Tato. Seguimos. Ya regresamos con Blue 4.0.